Buenos días, los saludamos de parte del Bendito Sea a todas las personas que están viendo este video, que están viendo este programa, que están en diferentes lugares del planeta, se han conectado con Bellabat. En el Asia, en Europa, aquí en Sudamérica, en Centroamérica. En Costa Rica saludamos de una manera especial a José allí, a Eduardo en Argentina, a todas las personas que nos escriben por el interno, que le estamos respondiendo también, allí a que el Eterno los guíe, les bendiga. Sí, estamos realmente tocando temas un poco, por ahora estamos evidenciando y vamos a seguir evidenciando los principios de la Torá, pero también haciendo una claridad profunda de lo que es y de lo que no es. ¿Correcto? Y quiero iniciar con este aspecto en este prácticamente segundo día de la semana. El lunes no es el primer día de la semana, es el segundo día de la semana hacia Shabbat. Y alguien me preguntó y quiero hacerle esta claridad. Entonces, sobre el movimiento mesiánico, sobre los conceptos de raíces hebreas, y quiero decirlo con claridad. Alguien tiene que decirlo y lo vamos a decir. Realmente el movimiento mesiánico sale de la iglesia cristiana en su 99% que hayan llegado gente al movimiento mesiánico es nuevo, sí, en estos últimos años han llegado y se han proclamado, pero el 99% han salido de los conceptos cristianos protestantes. De ahí salen. Lo triste del movimiento mesiánico es que no saben qué son o qué tienen o para dónde van porque son como una ameba dentro de un organismo. O sea, se parecen a la célula pero no son células. Perdónenme el ejemplo que estoy colocando, pero sé lo que estoy diciendo. Se tratan de ser como judíos, pero no lo son, porque hay un método claro, y voy a hacer claramente. El método claro de ser judío es por las reglas que el mismo judaísmo presentó y los ha presentado. ¿Cuáles son las reglas? Las cortes. No está haciendo el judaísmo proselitismo, no, usted no lo ve haciendo proselitismo, pero si alguien quiere ser parte de su línea o de sus pensamientos o de sus ideas, ahí están. El que llega, pues se sujeta, se somete a cualquiera de las líneas que quiera pertenecer, bien sea ortodoxa, sea, por ejemplo, aquí en Argentina hay fuerte los Jabal Lubavitch, aquí en Colombia también los Lubavitch. Hay muchas líneas dentro del pensamiento judío, lo puede hacer. Sí, claro. Pero pues es aceptado. Pero ya ahí que se declare judío, y quiero decir esto con claridad, más o menos cuando yo venía de... Yo me gradué como pastor misionero y salí a recorrer con una misión, yo salí de mi país, del Ecuador, salí más para el sur, al Perú, luego salí a Chile y pasé a Bolivia y pasé hasta Argentina y conocí las cosas hebreas por ese lado de Argentina. Viví en un barrio muy emblemático allá y conocí. Y en ese momento estaba el boom, estoy hablando que eso era año 92, 93, 1992, 93, y pues yo era más muchacho y era el boom de las cosas hebreas, pues aquellos que habíamos un poco estudiado en un instituto, teníamos claro las líneas de pensamiento, las ideas, pero esto nace un poco relevante con muchas cosas interesantes y obviamente uno trata de entenderlo, comprenderlo y se da cuenta que hay algo allí que hay que hacer. Y así nace o renace, llamémoslo así, el movimiento mesiánico y hasta lo que se va entendiendo. Cuando yo llego a Colombia, que ya me establezco acá, más o menos en el 1997 llego aquí a Bogotá,
y me quedo acá prácticamente, pues pasé por muchos lugares, después comentaremos que me están preguntando. ¿Y qué sucede con todo eso? La única congregación mesiánica que existía aquí en Colombia, prácticamente en todo Colombia, y estaba aquí en Bogotá, que era la Congregación Mesiánica Jerusalén, que estaba unida o era parte, cofundador, el pastor de ese lugar, era una persona excelente, muy humilde, el doctor Luis Morales, era profesor de la Universidad Tadeo Lozano. Él inició en su casa, allí al frente de la Nacional, en la 30, ahí inició, y cuando yo me le uno a ellos, que yo ya tenía conocimiento hace mucho rato y venía enseñando, en el Nicolás de Ferman, ahí iniciamos. Ahí se inició. No había congregación mesiánica aquí. Y quiero decirlo con claridad, no había. Y, y nos dimos la pela, nos dimos la pelea. Pues mi nombre es Luis Alfredo Morales, por un lado, de parte, yo soy Tapia como el apellido paterno, mi madre es Morales, pero yo en algunos lugares o en ciertos lugares tengo el apellido Morales como primero. Y pues, ¿qué quiero decir con eso? Pues con eso hubo una empatía con él porque él era Luis Morales y nos unimos. Y yo trabajé con ellos, estuve con ellos en el impulso y recorrí todo este país de norte a sur enseñando las cosas hebreas o lo que considerábamos que era lo correcto en ese momento, o yo consideraba, hablo en primera persona. Pero cada vez que venían, ahí conocí a Adán Vega Abraham, más o menos en el 2000 lo conocí. Después en el 2002 vino, en ese tiempo se llamaba Stefan Blatt, luego se convierte al judaísmo y se va a llamar Keter Blatt. Bueno, está bien, todos tenemos derecho. ¿Ves? Todos tenemos derecho y todos podemos hacer lo que nos creemos que debemos hacer, como en el caso mío. Yo en ese proceso entendí que no existía tal cosa como mesianismo, que el mesianismo es una adaptación cristiana. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque se ponen kipá y talit, la doctrina, el fundamento es cristiano, es cristiano. Y las eternas discusiones teológicas y no bíblicas, posiciones teológicas y no bíblicas. ¿Ven? Entonces yo comprendo que este tema no es, porque me puse a pensar, Yeshua no vino a enseñar mesianismo ni raíces hebreas. Primero porque él era un hebreo. Y segundo, pues si él era el propósito de ser el Mesías, no tiene sentido predicar un mesianismo. Los apóstoles tampoco enseñaron mesianismo, porque ellos creían en el Mesías. Y si el Mesías que creían ya les había llegado, ya estaba ahí, entonces no tenía sentido. Entonces, ¿qué enseñó Yahushua? Pues enseñó un judaísmo. El judaísmo y el judaísmo del segundo templo. Ese fue el mensaje central de él. ¿Hay que entender eso? Claro, claro. Así que el mesianismo que reclama un derecho, tal cosa no existe. Tal cosa no existe. Y hay que decir las cosas como son. El judaísmo de Yeshua se llamó el judaísmo Nexarita. Ese es el judaísmo de Yeshua. Ahora pues hay otras vertientes o no otras vertientes, gente que reclama tener esa sucesión, ese derecho y se autoproclaman también Nazratín. Pues ese es un tema lingüístico allí. Si es Nexarita o es Nazratín, es lingüístico. Y yo no entro en esos debates porque simplemente es un tema lingüístico. Pero eh, para mí eso también es claro. No se proclama mesiánico, no creen en ese concepto mesiánico. Tan claro los narratín que esto es un judaísmo. Y el hecho que hoy el judaísmo ortodoxo o la Beit Knesset no los quiera aceptar como parte del judaísmo, pues también es un problema. También es un problema. Por ejemplo, está el judaísmo caraíta y hay una cantidad de expresiones de judaísmo que están aceptadas. Pero pues el judaísmo nazaretín
o no lo han aceptado. Yo creo que el tema no es de aceptación, yo creo que el tema es de vivencia, ¿cierto? Porque ¿de qué te sirve decir que eres mesiánico y piensas como un cristiano o actúas como un cristiano hasta peor que un cristiano? Y yo digo, pues si eres cristiano está bien, si eres mesiánico también está bien, pero no hagas creer que es la doctrina verdadera. O no te convenzas o no convenzas a nadie que es la doctrina verdadera, porque eso es una mentira. Eso es una mentira. Y lo estoy diciendo porque soy uno, no digo que el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino uno de los que inició enseñando en esta ciudad de Bogotá y en todo este país y por el sur y norte de este continente, enseñando estas cosas, enseñando estos principios, pero en el proceso uno se da cuenta que cuál es la intención. Y claro, también he pasado los procesos como maestro de las escrituras, gente que termina siendo y convirtiéndose al judaísmo. Y yo pienso que también es válido. Si eso es lo que cree, si eso es lo que piensa, si se convierte. Pero ¿qué es triste en esto? ¿Qué es lo triste para mí? Y lo digo a la luz de las escrituras. Es como si una persona se declara médico, pero pasa por la facultad de medicina, ni siquiera se inscribe, pero se declara médico. ¿Correcto? Es eso, o sea, se declara judío sin conocer las reglas y las bases. Hay cantidad de gente que dice, yo soy judío. Yo, por ejemplo, me he encontrado con muchas personas que soy judío. Y ve, ¿y qué clase de judaísmo practica? No, soy judío. Entonces uno dice, aquí falta algo. O hay un desconocimiento de las cosas. ¿Correcto? Hay muchas buenas personas que conozco que se han convertido al judaísmo y esa es su visión, esa es su convicción y para mí eso está bien. Tienen su línea de pensamiento clara y definida. Pero el mesianismo no se ha definido. No tiene una definición. Y cuando quedan mal en ciertos lugares o están mal expuestos, entonces se autoproclaman raíces hebreas. Y quiero decirlo claro, simplemente eran iglesias cristianas rebeldes en el sentido de lo que pensaban y en este boom, en esta nueva ola, en este nuevo... es que ni siquiera es mover, entonces se proclamaron mesiánicos y salieron una cantidad de rabinos. Sí, se autoproclamaron rabinos. Conozco muchos. Nunca pasaron por una yeshiva, nunca fueron a una corte judía, a un beidín. Se proclamaron judíos. Bueno, está bien, pero esto hay que decirlo, eso no es lo correcto, no es lo establecido, hay unas normas, no lo es, y por eso quiero comenzar en este canal Bellaba a, a decir las cosas como son. Y voy a plantear las cosas como son. Entonces, las congregaciones mesiánicas aquí en Bogotá, hay un movimiento. No, no es verdad. Cuando tienen crecimiento o han tenido crecimiento, simple y llanamente son cristianos que salieron de otras congregaciones. Así han funcionado las grandes mega iglesias y macro iglesias en cualquier parte de las latitudes del planeta. Se salen de un lugar y van a otro. En el cristianismo le llaman hermano sangre, o sea, cantan por todo el cuerpo. En el mesianismo, pues habrá otro concepto. Se salen de un lugar y van a otro. Hay que reconocer que ciertos líderes mesiánicos, para mí, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Y para mí es respetable y es básico, porque si se han mantenido, por las razones que sean, si ha habido disciplina, por las razones que sean, entonces yo rescato eso. Disciplina y perseverancia. Rescato de ciertos líderes mesiánicos. Me parece bien, pero ya de ahí que digan que son la única alternativa y que sean la única realidad, no lo es, no lo es, no lo es. Y realmente hay muchos cristianos que viven mejores que muchos mesiánicos y lo único que los mesiánicos han cambiado son conceptos idiomáticos que ya no dicen Jesús, dicen Yeshua, ya no dicen Espíritu Santo sino Ruach HaKodesh, pero la doctrina sigue siendo la misma de Nicea y de los concilios, la misma. Y creo que el tema es más va por otro lado, más por las finanzas, porque si dice lo que la escritura dice o piensa lo que la escritura dice realmente, entonces se le va a la gente o la gente no le llega. Porque desafortunadamente la gente está programada. Está programada y para nadie es un secreto que la religión es un negocio. Para nadie es un secreto. Pero hay que decir las cosas como son.
Hay líderes excelentes en todos los lugares, porque conozco pastores cristianos que dan todo lo que tienen, no solamente en esta ciudad. Aquí hay mucha gente que en vez de quitar dan y se mantienen en saldo rojo, porque aún de sus pensiones dan aquí en muchos lugares, en muchos barrios de esta bendita ciudad que amo mucho, en Bosa, y conozco líderes tremendo. Por ejemplo, voy a citar a uno allá en Tumaco, lo conozco, el pastor Juvencio. Le ha dado la vida a esa ciudad, le ha dado la vida, le ha dado todo. Dios es bueno con él, que le ha fortalecido, le está fortaleciendo. Pero esos son personas, y en todos los lugares los hay. Gente con convicción, gente con seguridad de lo que creen, de lo que piensan, de la experiencia que tienen. Y eso es válido para mí. Ya de ahí la doctrina es la discutible, pero sus convicciones es válido. Y aquí quiero introducir el siguiente punto. Y está basado en el libro Romano capítulo 2, verso 12. Los que sin ley pecaron, pues sin ley serán condenados. Y los que, ojo, aunque literalmente traduce bajo la ley, erganon, lo que está diciendo claramente lo que con ley, no bajo la ley. Lo que con ley, o sea, lo que con instrucción. Porque hay gente que sabiendo, conociendo la instrucción, también hace lo malo. Entonces, con instrucción pecaron, pues la instrucción va a ser su regla, dando a entender que lo que Shaul, el rabí Shaul, o el más conocido como el apóstol Pablo, está escribiéndole a los romanos, le está escribiendo a dos grupos. Y el primero es el judío, los judíos que vivían en Roma. Porque no lo diría así de esa manera si estos de Roma o la comunidad de Roma o los creyentes en Roma eran cristianos. No, no eran cristianos, no existía tal cosa, porque esta carta, aunque es tardía en el 50 y algo, aún cristianos no hay como tal. Entonces son judíos creyentes en Yeshua como el Mesías. Ojo, Yeshua como el Mesías, y a ellos les dice, capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo de la Besorá porque es poder de Hashem, primeramente a judíos, luego a los gentiles. Quiere decir que la comunidad de romano era mixta, habían judíos y habían gentiles, o sea, Goim, de las naciones, ¿correcto? Y a ellos les dice, sobre todo a los judíos, el destinatario son ellos, que teniendo instrucción vivían como si no la tuviesen, teniendo Torah como si no la tuviesen, y a los no judíos, o sea, a los gentiles, no teniendo Torah, no teniendo instrucción, no teniendo las bases, eso los instruye. Yo sé que esto incomoda, porque también sé que hay buenos hombres y buenas mujeres dentro de las congregaciones mesiánicas o los que han creado una congregación mesiánica, porque eso les llegó y entonces creyeron que eso era lo correcto. Y hay gente que también se está gastando, también le está invirtiendo, también no le está metiendo el bolsillo, la mano al bolsillo a nadie, sino que está dando todo lo que cree y lo que conoce. Desafortunadamente, el concepto es el equivocado, pero no el principio. Porque de fondo, señores, de fondo, no es lo que piensas. Ojo, de lo que tú crees que es lo correcto, sino cómo vives. Es más importante cómo vives. El cómo vives, el cómo te determinas, es más importante. Inclusive el mismo Shaul dice que si tú siendo judío, ahí en Romanos le dice, si tú siendo judío robas, si tú siendo judío haces todos esos sacrilegios, entonces tu judaísmo, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pero si tú eres incircunciso, que pareciera que ese es el concepto del ger, o sea, del que está afuera que se acerca. Si tú siendo incircunciso haces conforme a la Torah, conforme a la norma, sin conocerla, entonces eres llamado. Y ahí está el asunto. O sea, eres reconocido. Siempre los han habido. Los que están a la puerta, los ger, están a la puerta. Gerto, Tosha, algunos dicen. Siempre están ahí. Y en la historia de la humanidad, ahí están ahí. Y quiero ser claro. Eh, si tú te acercas al Creador, o sea, las escrituras deben ser las bases, pero no a la letra de las escrituras.
La escritura es el fundamento de todo, pero no a la letra. En el judaísmo hay prácticamente las 4 primeras reglas. Es que ni siquiera podemos decir judaísmo. Sí, ellos lo presentaron, que es el Pesha, Remé, Drut y Sot. Pesha, o sea, el sentido literal, a la letra. Remet, el sentido simbólico, símbolo. La escritura, la Torah tiene muchos símbolos, muchos símbolos. Por ejemplo, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el león, el cordero. Son símbolos. Los árboles son señales, son símbolos. ¿Ves? Y tercero es el drash. El drash es una construcción del pensamiento, un método que se traduce como libre interpretación o homilética, o sea, la construcción del pensamiento. Y la cuarta es sot, sot, oculto del texto. ¿Ves? Lo oculto del texto, o sea, lo que se conoce como misterio. Cuando Shaul dice, o digo un misterio, está diciendo el sot de las escrituras, o sea, lo que está atrás de las escrituras. Son las básicas, porque hay otras reglas más de otros rabinos posteriores, pero estas son las básicas. ¿Ves? Eh, son las básicas para poder entender y comprender las escrituras. Hay que tener un pensamiento analítico, crítico, literario, porque las escrituras es eso. Habiendo dicho esto, quiero comenzar sobre hoy un tema bien polémico, fuerte, que se llama el Maaset. Traducido, el diezmo. Si a usted le está llegando estas enseñanzas, hoy voy de frente a mostrar qué es y qué no es. Lo que Yeshua enseñó no fue mesianismo, ni raíces hebreas, ni cristianismo. Enseñó un judaísmo y tiene un nombre. Vamos a aclararlo. Shalom